Pues hoy día vamos a ver algo bien importante y ya tenemos como primer tema, ¿cierto?, el texto general, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y en este texto que nosotros tenemos, dice la palabra del Señor ahí donde usted está, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que yo quiero comenzar hoy día para poder compartir este tema, ¿cómo usted completaría estas dos oraciones siguientes que yo les voy a decir y que va a salir ahí en su hojita? Usted lo tiene y va a salir en la pantalla. No lo llene todavía porque vamos a ver pero manténgalo en su mente. ¿Qué usted colocaría ahí? ¿Cierto? Soy cristiano porque... ¿Cuántos fueron a la escuela alguna vez y tenían que completar oraciones? Y de repente usted le colocaba cualquier cosa para llenarla. Pero cuando nosotros estamos en Cristo y nos preguntamos, nosotros tenemos que tener una convicción de por qué somos cristianos. Y esa es la pregunta que usted tendría que hacerse y responderse. ¿Por qué yo soy cristiano? Y la segunda pregunta, ¿soy lleno del Espíritu Santo cuando? Punto suspensivo. Y ahí usted va a tener que saber colocarle algo. Y eso es lo interesante que nosotros vamos a ver hoy día. Pero es bueno que usted tenga la respuesta ahora en su mente, porque cuando la veamos a través de la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta qué tan cerca estaba de la respuesta. O de qué manera, en qué punto de su vida espiritual usted se encuentra en creer que tiene una relación directa a través de la promesa de Dios y a través de poder saber, esta es mi relación con Dios. O esto es lo que a mí me indica que yo tengo al Espíritu Santo, ¿cierto?, desarrollándose en mi vida. Entonces, para responder entonces a esta pregunta, si bien es cierto, a través de ella está la siguiente pregunta que yo quiero compartir también con ustedes. Y es la siguiente: ¿qué significa entonces ser cristiano? Eso es lo primero, lo que vamos a ver. ¿Qué significa ser cristiano? Y lo segundo, ¿cómo puede una persona confirmar con confianza o con convicción que es un miembro de la familia de Dios? ¿Cómo yo puedo tener la seguridad de que yo pertenezco a la familia en Cristo? ¿Cuál es mi seguridad? ¿Cuál es mi convicción? Siempre hemos hablado y yo les he enseñado que no vivimos por emoción, vivimos por convicción. Usted está convencido de decirlo, ¿eh? Usted no vive por emoción, vivo por convicción. ¿Alguna vez a usted le han preguntado, ¿tú eres cristiano? ¿Cómo respondía en algún momento? A ver si le respondía. Hay algunos que estaban como, o se colocaban rojo cuando le preguntaban si era cristiano. ¿A usted nunca le pasó eso? ¿O conoce de alguien que le haya pasado eso? ¿Sí, cierto? O hace que tú eres cristiano y se colocaban rojo como que fuese malo serlo. Pero cuando la persona se colocaba roja es porque el subconsciente o la conciencia mía le acusaba inmediatamente, gatillaba a través de la pregunta a sentimientos o emociones que no estaban cierto, alineadas a nuestra relación que teníamos que tener con Dios. Y eso nos hacía colocar incómodos. ¿Me va siguiendo lo que quería decir? Entonces, en esa incomodidad preferíamos no dar una respuesta o la obviamos porque había una conciencia que nos estaba acusando. Pero a esa conciencia nosotros le tenemos nombre y sabemos qué es. Es el Espíritu Santo que nos redarguye dentro de nuestras vidas y nos dice, hey, tienes que tener una convicción que estás viviendo una vida alineada conforme a tu vida como cristiano, en tu vida natural, donde tú te desarrollas totalmente cada día. Cuando vas al trabajo, a la oficina, cuando estás con tu amigo, amiga, familia, tenemos que alinearnos. Ahora, cuando nosotros tenemos que responder entonces a esta pregunta, ¿cierto?, ¿qué significa ser cristiano? Si tenemos la convicción o la confianza, ¿cierto?, de ser y pertenecer a la familia de Dios. Pues, para que nosotros sepamos, permitámonos ahora que la palabra de Dios nos responda acerca de esto. Vaya a Juan capítulo 1, verso 12, y Juan nos va a poder responder a estas preguntas, ya que prefiero que la palabra se la responda y no yo, sino que la palabra. Y mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Quién lo quiere leer? Léalo fuerte. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora aquí nacen dos preguntas más. Y las dos preguntas siguientes es, ¿acaso es así de estrecho o si bien es cierto? Dice,
¿El convertirse en cristiano se limita únicamente a conocer a Cristo? Cierto, lo voy a repetir. ¿El convertirse en cristiano se limita únicamente a conocer a Cristo? Ahora, para que nosotros podamos seguir respondiendo esta pregunta, vamos ahora a lo que dice Juan, capítulo 14, verso 6, y permitamos que Jesús nos responda un poco a través de algo importante, a través de estas preguntas. ¿Qué dice Juan, capítulo 14, versículo 6? 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, en estos dos capítulos que nosotros acabamos de leer, ¿cierto? En estos dos libros de Juan, no cabe duda en que nosotros, cuando nos habla con respecto, ¿cierto?, a nuestra relación con Dios, aquí lo que se nos está declarando es una declaración exclusiva para nosotros. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí nos anuncia tres grandes verdades y nadie puede decir lo contrario. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Usted lo cree? Entonces eso es convicción de creerlo. Pero dice después, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces lo que nosotros vemos en este capítulo, y no cabe duda de nada, que aquí se está dando una declaración exclusiva y sin embargo, la verdad aquí una la puede notar estrecha cuando se trata, ¿cierto?, de una declaración que Cristo da, pero también es una verdad cierta en la cual Jesús pronuncia de sí mismo. En cuando habla, si usted se va a ese libro, va a encontrar los yo soy de Cristo. Ahora, pero en ese momento Él está hablando de sí mismo como camino, como verdad y como vida. Diga conmigo, camino, verdad y vida. Entonces, vayamos, ¿cierto?, a lo que dice la oración, ¿cierto?, en la cual aquí nosotros podemos ver. En las oraciones que nosotros podemos ver aquí, donde yo le voy a pedir a usted más adelante que vaya después llenando, es muy importante saber cómo debiéramos decir nosotros en nuestra primera oración cuando nosotros estamos viviendo como cristianos. La primera oración, ¿cuál fue que yo les dije que llenaran? ¿Cuál fue la pregunta? ¿O cuál fue la frase que tenían que llenar? Soy cristiano porque... Bueno, ahí va a salir por qué. Cuando nosotros vamos ahí, usted llena ahí, soy cristiano porque estoy correctamente relacionado con el Hijo de Dios. Por eso usted es cristiano. Soy cristiano porque estoy correctamente relacionado con el Hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto?, de una manera maravillosa, ¿cierto?, por qué soy cristiano y por qué tengo la convicción que pertenezco a la familia, ¿cierto?, a la familia de Dios. Es porque la palabra nos habla, ¿cierto?, en que más todos los que le recibieron, ¿cierto?, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo segundo, entonces, ¿cierto?, cuando de repente nosotros creemos que esto se limita solamente a conocer, solamente a aquellos que conocen a Cristo pueden pertenecer a esta familia, dice: para todos aquellos que crean que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pueden venir a Él a través del mismo. Entonces, cuando nosotros podemos ver en esta realidad, podemos responder a esta primera pregunta, entonces, que nosotros somos cristianos porque estamos correctamente relacionados con el Hijo de Dios. Vaya conmigo a lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y ahí confirma algo bien cierto con respecto a esta respuesta, donde dice, porque hay un solo Dios, subraye un solo Dios. Y después, ¿qué dice? Un solo, subraye un solo mediador. Dice un solo mediador entonces entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Lo que es importante aquí destacar, cuando nosotros vamos, usted tiene que colocar entonces un solo Dios y un solo mediador. Entonces es importante aquí nosotros destacar qué cosa, bajo nuestra cultura, ¿cierto?, en la cual nosotros vivimos, pluralista muchas veces, es importante nosotros recalcar lo singular que aquí nosotros encontramos en esta palabra, y son dos cosas, cuando habla de un solo Dios y un solo mediador. Así que coloque ahí, un solo Dios y un solo mediador. Esa es nuestra convicción, no hay nadie más que te pueda llevar a Dios, a esa relación correcta con Dios. La única manera de poder estar y saber que somos cristianos es tener entonces una relación correcta, una correcta relación con el Hijo de Dios. Y esa correcta relación se puede adquirir a través de un solo Dios y a través de un solo mediador. Y ese es
Jesucristo. Esa es nuestra convicción. ¿Todos me van siguiendo? ¿Ya pudieron anotar? Qué bueno. Entonces, vayamos entonces a la segunda oración que nosotros le pedí que llenaran. Dice, son llenos del Espíritu Santo, ¿cuándo? Y dice ahí la respuesta. Cuando me relaciono correctamente ahora con el Espíritu Santo de Dios. Entonces coloque ahí, dice, cuando me relaciono correctamente con el Espíritu Santo de Dios. Le voy a dar tiempo para que lo escriba. Cuando me relaciono correctamente con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué importancia tiene cuando nosotros hablamos, cuando decimos somos cristianos porque estoy correctamente relacionado con Dios? Y soy lleno del Espíritu Santo cuando me relaciono correctamente con el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué entonces está hablando estas dos áreas importantes que nosotros tenemos que saber? En toda esta serie, ¿cierto?, se nos lleva a la importancia de concluir que tenemos que relacionarnos con Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nos relacionamos de esa manera con Dios, ¿sabe lo que sucede? Va a suceder que el poder de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nuestra vida, en esa relación correcta con Él, lo que hace el Espíritu Santo es liberarse y nos convierte y nos convertimos. ¿Saben qué cosa? Nos convertimos en una vasija para poder ser utilizados por Dios para su honra, para poder, ¿cierto?, estar listo y lo más importante, disponible para cualquier servicio que Él desee realizar en nuestra vida. Yo esperaba un amén ahí, pero bueno. Voy a decirlo nuevamente. Cuando nosotros tenemos esta relación correcta con Dios, lo que viene a suceder aquí entonces, que el poder que está dentro de nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios, lo que hace es liberarse, nos libera y coloca en nosotros y nos hace ser vasijas utilizadas en las manos de Dios. ¿Cuánto nos le gusta ser utilizados o cuánto les gustaría ser utilizados por Dios? Amén. Todos podemos ser utilizados por Dios de distintas maneras. Entonces, cuando nosotros tenemos estamos alineados al corazón de Dios y de esa manera nosotros dejamos que ese poder se manifieste porque tenemos una correcta relación con Dios, que nosotros tenemos la convicción de decir, sí soy cristiano, sí soy hijo de Dios, sí soy hija de Dios. Entonces lo que está haciendo esa correcta relación con Dios es dejar que el poder que está dentro de nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios, nos empieza a motivar y los coloca a nosotros como instrumento en las manos de Dios, como vasija en las manos de Dios. Y ese es para que nosotros seamos tomados en honra de parte de Dios y Dios nos utilice y a la misma vez seamos corazones dispuestos o disponibles para cualquier servicio, ¿cierto?, que Dios quiera realizar en nuestra vida. ¿Sabe lo que significa eso? Que el Espíritu Santo de Dios empiece a trabajar con nuestra voluntad. En que tú quieres ir para un lado y el Espíritu Santo de Dios te dice, no, anda para el otro lado. Y de repente dice, no, es que no quiero ir para allá, yo voy para acá. Y el Espíritu Santo, cuando estamos alineados correctamente con Él en nuestra relación como cristianos, y sabemos manifestar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, es muy fácil que cuando nosotros queremos ir para allá, pero el Espíritu Santo de Dios te dice, no, quiero que te devuelva. Es tan linda la relación con Dios y es tanto que nos dejamos utilizar por la mano de Dios que no tenemos ningún problema en decirle, Señor, haz como tú quieras y nos devolvemos donde Él nos quiere llevar. Eso es tener una relación con Dios. Eso es dejarse llevar y moldear por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan de eso? Yo esperaba que usted tuviera qué lindo estar así, gozarse de esa manera, en que Dios nos utilice de la manera como Él solamente sabe utilizarnos. Así que gócese. Por eso entonces, tal como nosotros aprendimos anteriormente, la plenitud del Espíritu Santo no significa, ¿cierto?, que nuestra vida debe estar totalmente a disposición de Dios, sino que también incluye estas cosas. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, también va a incluir mantener, ¿cierto?, las cuentas al día, mantenernos al día en nuestra relación con Dios. Lo segundo, ser sensible a cualquier cosa que pudiera interponerse en mi relación con Dios. Y también andar en completa dependencia de Él. Entonces, cuando nosotros conocemos en que podemos ser vasijas en las manos de Dios y ser utilizados por Él,
vamos a saber entonces que cuando nosotros nos disponemos, Dios va a querer hacer su servicio en nosotros y va a poder moldearnos de la manera como solamente Él sabe moldearnos. ¿Acuerdan lo que pasó con el carácter de Pedro? ¿De qué manera Dios lo moldeó? El Espíritu Santo lo moldeó. De un carácter tosco a un carácter más sensible. Entonces, ¿saben cómo Pedro era antes del derramamiento del Espíritu Santo en los libros lo hechos? ¿Cómo era Pedro? Brusco, ¿no? Saca la espada y le corta la oreja al soldado. No, Señor, yo contigo voy a la cruz y contigo, Señor. Y Jesús le tiene que decir, Pedrito, mira, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y él era, no, y pasó lo que pasaba. Era débil, como cualquiera de nosotros. Pero algo sucedió cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Trabajó con sus emociones que necesitaba ser trabajada. Fue capaz de salir afuera cuando fueron bautizados y decirle a la gente lo que estaba sucediendo. Fue capaz cuando fue al templo de decir la palabra para la persona necesitada y que se levantara el estado físico en el cual se encontraba, en que vinieran los enfermos y la sombra de Él pudiese sanar a los enfermos y tantas otras cosas más que sucedió en la vida cuando Él se dejó decir, si ese poder está dentro de mí y me está moldeando es porque Él quiere que yo sea una vasija en las manos de Cristo para moldear y servir y para que sirva como Él quiere que yo sirva. Por eso cuando nosotros conseguimos eso también incluye entonces que tenemos que mantenernos, ser sensibles y andar completamente en dependencia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero para eso hay que tener un corazón sensible al Espíritu Santo de Dios. Un corazón sensible. Cuando usted se enamoró de alguien, lo que usted tuvo al enamorarse fue un corazón sensible al amor, al cariño, al afecto. Y cuando usted veía a la persona, cuando usted era novio, veía a ese hombre venir a su casa y golpear, ¿qué se sentía usted? Y se miraba al espejo como 30 veces, esperar que la chasquilla estuviera bien, se hacía chasquilla de esa antigua. ¿Chasquilla le llaman? ¿Cierto? Flequillos. O dígame que no era así. ¿O no era así? Y que estuviera todo ordenado, porque el amado venía. El amado estaba golpeando la puerta. Y como había una emoción de conexión, usted hacía que todo estuviera bien para ese amado. Ahora si era machista, dejaba que la mujer fuera, ya es otra cosa, pero cuando nosotros vemos entonces eso, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que nosotros estamos viendo, que cuando nosotros dejamos y tenemos esa relación con el Espíritu Santo de Dios, nosotros nos enamoramos de ello. Y dejamos de esa dependencia de parte de Él, el que Él empieza a trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Y como estamos tan enamorados del Espíritu Santo de Dios, dejamos que trabaje con nuestro carácter sin ningún problema. Dejamos que trabaje con nuestro carácter sin ningún problema. Amén, ¿cierto? Y Él trabaja, y Él sabe hacerlo. Y nos va moldeando de una manera, ¿cierto? Que dice, esto no está bien, y te voy a empezar a moldear en esta área. Y empieza a trabajar en esa área. Y después cuando tenemos esa relación tan linda con el Señor, ya nos sentimos tan bien en que decimos, wow, hasta yo me desconozco. Incluso hay personas que te empiezan a desconocer porque te conocían anteriormente. Uy, tú estás cambiado. ¿Qué te pasa? No, es que... Y ahí usted tiene la oportunidad. No, es que ahora voy a la iglesia, el Señor me cambió, me transformó y tiene la oportunidad de poder predicarle a otro de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero hay otros que básicamente Dios lo ha tratado y Dios lo ha cambiado y cuando le preguntan, no, lo que hace es que estoy haciendo dieta. No, te veo más joven, no, la crema. Y se van por otro lado y nos dicen la verdad porque Dios nos está cambiando. Eso se llama tener una correcta relación con Dios, estar, cierto, paralelo a lo que Dios está tratando, en línea al corazón de Dios de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sigue contento? Amén. Entonces, cuando nosotros mantenemos, somos sensibles, cierto, a las cosas que puedan interponerse en mi relación con Dios, en que si yo sé que hay algo que me molesta o que puede hacer que mi relación se pueda perder con Dios, lo sacamos. Así de sencillo. ¿O no es así?
Lo sacamos nomás de nuestra lista. Y de esa manera dejamos que Dios se siga fluyendo. Ahora, cuando lo hacemos, ¿sabe lo que pasa? Cuando entonces tenemos esa relación con Dios, es ahí entonces cuando nosotros hacemos que Él pueda obrar a través de nosotros. Y no solamente que Dios venga y obre a través de nosotros, sino que Él pueda venir, ¿cierto?, y hablar a través de nosotros. Y no solamente que venga y hable a través de nosotros, sino que también Él pueda utilizarnos, ser usados por el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente ser utilizados, sino que también que Él pueda dirigirnos sin restricciones. Y no solamente que nos pueda restringir sin restricciones, sino que Él también pueda capacitar nuestros dones. ¿Usted sabe que usted tiene dones que tiene que desarrollar dentro de su vida? Y no solamente los dones, ¿sabe por qué? Porque cuando usted es capaz, y usted lo va a ver en la pantalla, ¿cierto? Usted va a poder, ¿cierto?, obrar, hablar, ser usado, dirigido y capacitado por el Espíritu Santo de Dios, si usted se deja moldear por Él, de tal manera que cuando usted lo haga, ¿sabe lo que va a empezar a suceder? Va a empezar, hermano, a suceder que nosotros vamos a necesitar entonces del poder del Espíritu Santo de Dios en que venga y nos limpie, y cuando lo limpia nos va a liberar de todo lo que pueda empañar en que mi relación con Dios esté correcta, como el corazón de Dios necesita que mi relación esté con Él. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él quiere utilizarnos. Él quiere obrar en nosotros. Él quiere hacer cosas maravillosas con nuestras vidas. Él quiere utilizar los dones que Dios ha colocado en tu vida y se desarrollen. Pero para eso es importante entonces que suceda algo en que nosotros necesitemos, ¿cierto?, del poder del Espíritu Santo de Dios, de su limpieza y su liberación. Que eso venga a fluir en nuestra vida. Es la única forma que nosotros vamos a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Denle una sonrisa a la persona que está a su lado. ¿Ah? Sonríele. Entonces, a medida que el Espíritu Santo de Dios empieza a tratar en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa aquí entonces? A medida que nos llena y a medida que Él va funcionando en nuestra vida, empieza a suceder todo esto. El poder del Espíritu Santo de Dios viene sobre mi vida. El Espíritu Santo de Dios me empieza a limpiar todas las cosas que están, ¿cierto?, ajenas y lo que no están en el corazón de Dios, y empieza a liberar mi vida. Pero no solamente empieza a hacer esto, sino que Dios empieza a hacer muchas otras cosas más. Yo he visto personas en que han aceptado a Cristo en su corazón, inmediatamente viene la promesa sobre su vida, el Espíritu Santo, y es increíble cómo han cambiado. Completamente. De una persona que nadie daba nada a una persona que en las manos de Dios, wow, hace cosas maravillosas. Porque no se trata, hermano, esto en que Dios te trate según tus estudios, según tu estado económico o según tu apellido social. Dios te trata conforme a tu corazón. Y conforme a tu corazón y la disposición de Él es que el Espíritu Santo Dios te va a tomar, te va a moldear, te va a sacar todo, te toma, te sacude así, ¿cierto? Te saca todo lo malo y te empieza a través de su poder a darte lo que tú necesitas. Trabaja con tu carácter, con tus emociones, con tu forma de ser, con tus alegrías, con tus tristezas, con tus depresiones, y empieza a trabajar con todas las áreas que en algún momento te afectaban cuando estabas en Cristo. Y en Cristo esas cosas obviamente vienen y empiezan a ser trabajadas poco a poco, y Dios te la empieza a sacar, y el Espíritu Santo de Dios se encarga de poder colocar la liberación completa en ti, y cuando tú estás listo, Él empieza a tratar contigo. Eso es lo que pasa muchas veces cuando vienes al servicio. De la nada vienes cansado, pero cuando estás aquí y empieza un momento de oración, tú empiezas a levantar tus manos y tú no sabes por qué empiezas a sentir algo tan liviano en tu vida, y empieza a manifestarse algo maravilloso que tú no lo entiendes, y realmente te dan ganas de levantar las manos y empiezas a llorar y empiezas a sentir que toda esa carga se te empieza a salir de tu cuerpo, ¿cierto?, que te atormentaba, los pensamientos que te venían, ¿cierto?, en que te atormentaban de una u otra manera, te hacían pensar negativo, y de la noche a la mañana en esa adoración se va completamente todo. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios, en la relación que tú quieres tener con Él, Dios empieza a decir: esta es la forma correcta como te tienes que relacionar conmigo. Por eso muchas veces lo he dicho, no levantamos la mano conforme a nuestras emociones, porque si fuera conforme a nuestras emociones siempre pasaríamos sentados. Pero lo hacemos, como dice el salmista y como yo le he enseñado, en cantar, elevar nuestra voz fuertemente en nuestras victorias o nuestras necesidades.
y decirle al Señor, Señor, le voy a dejar saber a mi enemigo cuán grande eres tú en mí. Aunque tú veas que todo se te está derrumbando encima, Dios sabrá en un momento, aunque veas que ya viene ya cayendo el edificio, Dios sabrá sujetarlo para que no te toque. Esa es la forma, porque Dios trata y viene sobre nuestra vida a tratar sobre nosotros y a moldear de una manera especial para poder ser usado. Y Dios tiene cosas maravillosas por querer y seguir haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a ello? Entonces, ahora veamos a través de estos puntos, ¿cierto?, en una forma interactiva, cómo es que Cristo entonces está obrando en nosotros. ¿Cómo Cristo está obrando en tu vida y en mi vida? Dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo Cristo está obrando en ti? Algunos le dicen para calladito, así como... Pues muy bien, ustedes entonces se preguntarán a través de esto, ¿qué se puede esperar de la vida cristiana en esta forma realista que nosotros vivimos? ¿Qué se puede esperar de la vida cristiana cuando tú sales al trabajo, a los mandados, a tu día normal y corriente que tú tienes cada día? Cuando tienes que enfrentar tu familia, enfrentar tus hijos, enfrentar la gente que te rodea, enfrentar los compañeros de trabajo. ¿De qué manera se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de mi vida cristiana en la forma realista que nosotros vivimos? La segunda pregunta es, ¿cómo puedo ver ese dicho, poder que de repente siempre hemos hablado durante todo este tiempo, verlo accionar en nosotros? ¿Cómo yo puedo ver o saber que ese poder se puede accionar en mí? Y lo tercero, ¿cómo sé que Cristo está obrando dentro de mi vida? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé en que yo puedo decir con convicción, oiga, algo diferente Dios está haciendo en mí, algo, no sé qué, pero hasta yo me encuentro raro y sé que Dios te está tratando conmigo? Es bueno que se pregunte eso. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, vamos a ver unos puntos entonces a tratar, en la cual, ¿cierto?, nos vamos a poder encontrar la respuesta a estas preguntas maravillosas, porque es importante saber que usted y yo como cristiano o como creyente, ¿cierto?, sabemos que tenemos que vivir una vida correcta, relacionada como hijo de Dios, porque esta nos da hartos puntos que usted los va a tener ahí, ¿cierto? Hay una línea que usted va a empezar a llenar y vamos aquí a interactuar ahora. Y todos los puntos que están ahí, nosotros los hemos visto durante todos estos meses. Nada es nuevo, ya lo hemos visto. Entonces usted va a saber colocar ahí, vamos a ver qué respuesta usted nos puede dar a través de esto o compartir en esta relación interactiva, interactuar a esto. Sabemos entonces en que Dios nos está llamando a tener una relación. Soy cristiano por convicción y sé por qué soy cristiano. ¿Por qué es cierto? Sé que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta dentro de mi vida. Porque tengo que tener una relación correcta con Dios, alineada al corazón de Dios, de tal manera que Dios quiere moldear mi vida, utilizarme de una manera especial, ser instrumento en sus manos o vasija en sus manos para honra, para que Él obre en la forma como Él quiera obrar. Decir, Señor, aquí estoy, me rindo, soy todo tuyo, Señor, y aquí estoy. A mí mis primos se reían mucho cuando yo era pequeño, porque yo en vez de decir me rindo, decía me windo, no podía decir me rindo, la R. Y a ellos les encantaba, ¿cierto?, apretarme así y luchar conmigo para que yo dijera, me windo. Ellos, bueno, entre paréntesis, Pero muchas veces nosotros necesitamos, y de repente, el poder rendirnos a la mano de Dios, no decir me windo, pero bueno, en las cosas que yo decía cuando chico, aprendí después a decir me rindo, aprendí la R. Pero es importante entonces rendirnos al Señor, decir, Señor, ya me rindo, ya no voy a seguir, ya con mi carácter, con mi forma de ser, ya aquí estoy, moldéame como tú quieres moldearme. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios nos moldee de esa manera, entonces entendemos que ahora estamos teniendo una relación correcta con Dios, como hijo, como creyente, como cristiano. Todos nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Amén. ¿Todos hemos aceptado a Cristo? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Usted aceptó a Cristo en su corazón? Amén. Aleluya. Hizo el plan de salvación en su vida. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, entonces es porque nosotros sabemos, lo primero, que estoy en Cristo. Colócale ahí entonces, estoy en Cristo. ¿Cómo usted sabe que está en Cristo? ¿Cómo sabe usted que está en Cristo? Escucho puro. ¿Cómo? ¿Por qué Él vive? Porque Él vive en usted, ¿cierto? Porque ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted.
Entonces nosotros sabemos como creyentes que primeramente estoy en Cristo, le pertenezco a Dios, tengo una dependencia de parte de Él, le pertenezco, Él me ha adoptado como tal. Tengo derecho cuando Él me adopta, tengo el derecho entonces a lo que es la herencia de Dios para mi vida, al regalo maravilloso de haberle aceptado como nuestro único personal Salvador, en que el Espíritu Santo de Dios venga sobre mi vida y cierto, lo tenga dentro de mí. Eso es maravilloso. Lo segundo, saber que entonces vivo en Él y Él vive en mí. Así que coloque ahí, vivo, en la palabra que tiene que ir ahí. Ah, le pusiste toda entonces. Yo le había mandado algo ahí que es... pero está bien. No, está bien. No, ahí está para que ustedes sepan, pero la idea es que vayan colocando una por una. Porque si no, estos estudiantes van a empezar a anotar todo y no van a ponerme atención. No, como son buenos estudiantes, siempre andan adelantados. Anda, si puedes colocarla una por una a la que vaya, es mucho mejor porque así me permiten ellos que no se me vayan a adelantar y así porque no me... Y yo decía, uy, que están inspirados escribiendo, ¿por qué será? Claro, la respuesta está ahí. Bueno, entonces estoy en Cristo, lo segundo, vivo en Él y Él vive. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice, vivo en Él y Él vive en mí. Tengo buena relación con Dios. Hay una relación interpersonal con Dios. Y en esa relación con Dios, nadie debiera quitarte esa relación con Dios. Ni tus propias emociones muchas veces. Y en los momentos en que tú te sientes ya de fallecer, en que tú no voy a la iglesia, ya no quiero tener a nadie a mi lado y empiezas a pelear con el perro y el gato y con todo el mundo. Y no debiera, porque cuando nosotros sabemos que yo vivo en Él y Él vive en mí, nada debiera sacarme de esa relación. Algo me une a Dios que no me puedo alejar de Él. Y eso lo hace el Espíritu Santo que está dentro de nuestras vidas, nos redarguye a eso, a vivir en esa relación. ¿Cuántos se gozan de eso? Amén. Lo tercero, conozco el alivio de haber sido limpiado, ¿de qué? De pecados personales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? De pecados personales, que nos trata y nos limpia de todos esos pecados personales. Había una oportunidad, no aquí en Chile, para que usted no empiece a decir, ¿quién habrá sido o no? Eso fue en Chile. Alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿sabes qué? Ya llevo como 2 años viniendo a la iglesia y ¿sabes qué? Te tengo que confesar algo. Sí, dime, yo fumaba. Sí, hermana, sí, fumaba. Pero hace 2 años ya que yo dejé, desde el momento que yo vine acá a la iglesia, después de 1 año, Dios empezó a tratar conmigo a través de lo que las palabras de los pastores predicaban y todo. Y ¿sabes qué? Ahora algo me pasa que cuando siento el humo me da asco. Y no puedo estar cerca de personas. Y desde ese momento soy completamente libre. Pero también conozco casos de personas que han venido a confesar ese tipo de situaciones y lo único que han hecho es condenarle. No se trata, yo no voy a cambiarte a ti ni tú me vas a cambiar a mí. Quien me cambia es el Espíritu Santo. Amén. Yo estoy aquí para entregarte la palabra y otros para ayudarte a ser mejor. Pero también tenemos que considerar que el Espíritu Santo de Dios va trabajando paulatinamente en la vida de la persona y hacerla mejor, a la altura perfecta en Cristo. En una oportunidad yo les conté el testimonio de una amiga en la escuela, en la cual tenemos un grupo que sabíamos que íbamos a la iglesia, y voy a obviarme por ética la iglesia y todo, pero la situación va en que en ese grupo de amigos una no era cristiana. Y esa persona, al final, sus 2 amigas que se juntaban con ella sí lo eran. Y llegaron un día, salimos el viernes de la escuela, cuando llegamos el día lunes, ellas vienen, me dicen, hey Jonathan, me dicen, ¿sabes qué? La amiga nuestra se convirtió al Señor el día domingo, la llamó a la iglesia, por fin aceptó la invitación y se convirtió. Y todo. ¡Ay, qué bueno! Pasó el lunes, martes y miércoles me pude encontrar con ella en la escuela. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Te quiero felicitar, qué rico que estás yendo a la iglesia, te convertiste al Señor. Me dice, no, ya no estoy yendo. ¿Cómo que no? ¿Cómo? My goodness. Bueno, ahí no decía my goodness, porque eso lo aprendí acá. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cierto? ¿No estás yendo a la iglesia? ¿Sabe lo que pasó? Es que cuando ella pasó al frente, fue tocada por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, pasó al frente, aceptó a Cristo, pero cuando ella se volvió a su asiento, ¿sabe lo que le dijeron sus amigas? El problema de ella es que ella nunca había usado falda. Toda su ropa, su mamá le compraba pantalones.
Entonces, cuando ella se fue a sentar, las dos amigas se sentaron a una al lado y a la otra, para peor, al lado. Y lo primero que le dijeron, en vez de decir, felicitaciones, qué rico que aceptaste a Cristo, cualquier ayuda, cuenta conmigo, si necesita leer la palabra, ayunar, orar juntos, ahí vamos a estar. ¿Sabes lo que le dijeron? ¿Sabes qué? Ahora tienes que sacarte los pantalones porque no puedes venir a la iglesia con pantalones. ¿Sabes? La mataron espiritualmente. Por eso tenemos que tener cuidado en saber que cuando nosotros tenemos una correcta relación con Dios y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, nos da discernimiento para tratar con las personas. Y no juzgarlas, sino que abrazarlas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, nos abraza. Y siempre tenemos el peligro que el pecado va a estar rodeándonos alrededor de querer dañarlo, pero hay algo que se llama Espíritu Santo en nuestras vidas que nos permite ir sobre el pecado, ¿cierto? Y vencer y darnos victoria en momentos que tenemos que ser victoriosos. Por eso es importante entonces saber que puedo vivir por encima, dice lo tercero, lo cuarto, puedo vivir por encima del control de ¿qué cosa? Dominante del pecado. Eso es lo que hace. En que usted y yo hemos sabido que ese poder dentro nos hace ser ¿qué cosa? Nos hace, ¿cierto?, poder vivir por encima del control dominante del pecado. Esto es lo que hago. Cuando viene y paso por encima, no es capaz de dominarme. Alguien dijo una oportunidad, dice que estaba con un grupo de amigos y pasa una niña estupenda, muy linda, y la queda mirando hasta que se desaparece. Y un amigo le dice, uy, pero mira, oye, tú miraste a la muchacha, estás en pecado. No, yo la miré una pura vez. Mirar 2 veces es pecado. Así que la miró una sola vez, oiga, hasta que desapareció. Dijo, así no es pecado. Porque a veces buscamos la manera en poder saber que eso no está mal. Yo sé que a usted no le pasa eso, pero hay personas que le pasa. Buscan la manera de decir, no, si está bien. Incluso hay algunos que le dicen un pecado chiquito. No hay pecado chico. Todos los pecados son pecados. Y de repente buscamos la manera, no, y así estamos. Total, una vez no es malo, 2 veces sí. Buscamos la manera. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿qué nos hace? Nos hace vivir por encima del control dominante del pecado. Lo quinto, ¿qué hace lo otro? Tengo acceso inmediatamente a ¿qué cosa? Al Padre mediante la oración. Y eso es importante. Que nosotros entonces, como cristianos, tenemos que ser hombres de oración. Tenemos que ser creyentes, buenos para orar. Tienes que orar. Y siempre les he dicho a ustedes, tomen por último en la forma que el Espíritu Santo de Dios va tratando en tu vida. Hay personas que oran horas, pero hay personas que pueden orar 5 minutos. Empieza a hacerlo a través de 5 minutos. Si son 2 minutos, hazlo. Pero hazlo constante, hazlo parte de tu vida y poco a poco vas a darte cuenta que el Espíritu Santo de Dios va a empezar a tratar, porque hay personas que dicen que oran y les da sueño. Es que voy a orar, pastor, y de repente como que no sé qué tengo, de repente nunca me da sueño, pero cuando ora empieza el espíritu de sueño a darle y al final termina así como roncando con la saliva aquí, oiga, y no ora nada. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Es la carne la que viene por encima del Espíritu Santo y toma dominio de esas áreas. Cuando es el Espíritu Santo que tiene que tomar dominio de todo. Es mi espíritu que toma dominio de mi carne y no nos hace difícil el poder orar. Así que ore, porque su oración le va a permitir ir conectado al corazón de Dios. Lo otro, ¿qué dice? ¿Ah? Puedo comprender las Escrituras. Puedo comprender las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de eso? En que muchas veces, ¿cierto? Cuando venimos a Cristo por primera vez, hay personas nuevas que vienen y no entienden nada. Y lo leen y no entienden nada. Pero el Espíritu Santo de Dios es increíble lo que hace en nosotros. Y lo que hace es que cuando tú empiezas a leer la palabra y no la entiendas, síguela leyendo.
síguela leyendo. Siempre es importante que cuando llega un momento en que tú tomas la palabra y hay un verso o algunos versos o algún capítulo que te llama la atención, no lo leas una sola vez, léelo 3 o 4 veces y vas a darte cuenta que el Espíritu Santo de Dios va a empezar a enseñarte cosas maravillosas en ese tipo de versículos que tú estás leyendo. Pero es importante entonces saber qué cosa, que puedo comprender las Escrituras. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a eso, a comprender las Escrituras. Lo otro, mire qué lindo esto, ¿eh? A todos nos encanta esto y lo hacemos. Puedo perdonar y debiera perdonar a quien quiera que me haga mal. ¡Wow! Es difícil. Pero es increíble que el Espíritu Santo de Dios es ahí donde nos lleva. En que debo perdonar. No importa lo que te hayan hecho, perdona. Alguien me dijo algo muy cierto y es verdad. Hay una diferencia en saber perdonar y relacionarse. Porque cuando una persona te hace mal, quiebra una confianza. Pero eso no te deja en que no le perdones. Necesitas perdonar, pero eso no te quiere decir que tú tienes que relacionarte con esa persona. Lo importante es que tu corazón esté bien con Dios. Es muy importante que lo sepas. No lleves, hermano, odio en tu corazón, porque lo único que va a traer amargura a tu vida. Amargura. Hay muchas personas que viven por años odiando a sus padres, odiando a sus hijos, los hijos, los padres, odiando a algún familiar o a alguien que le hizo daño posiblemente en alguna área de tu vida. No vivas con eso, porque el enemigo lo único que quiere es que tú anides ese odio en tu corazón y hacerlo crecer. Y lo que pasa al anidarse en tu corazón, esos pensamientos se te van a tu mente de tal manera que empiezan a gatillar. Y cada vez que tú quieras tener una relación con otra persona o quieras acercar a otra persona a tu vida, eso gatilla negativamente tu corazón y alejas a las personas en vez de acercarlas. Y en vez de relacionarte con otra, al final siempre tienes problemas. ¿Me va siguiendo lo que le quiero decir? Por eso es importante saber lo que decir. Necesitamos perdonar. Eso no está diciendo que tenés que relacionar con la persona, pero sí tenés que saber perdonar para que tu corazón esté liberado de lo que Dios quiere hacer dentro de tu vida. Amén. Amén. ¿Qué es lo siguiente? Tengo la capacidad, mire que esto es lindo, ¿eh? Llevar frutos solamente los domingos, ¿cierto? ¿Ah? A diario, le salió mexicana hermana Charo, ¿ah? A diario, en forma continua y regular. Hermano, tengo la capacidad. Dios me ha capacitado para llevar frutos a diario, en forma continua y con regularidad, regularmente. Necesito llevar frutos en mi vida. ¿Cuáles son los frutos que tienen que estar en usted? Paz, paciencia, ¿cierto? En poder ver que ese fruto está en usted. Amor. Estar ese fruto dentro de nuestras vidas. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Te lleva a eso, a vivir en ese fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estar en nosotros. ¿Está contento, no? Amén. ¿Qué es lo otro entonces? Lo otro es: poseo al menos un don espiritual, y a veces son más que uno. Es muy importante saber que cuando el Espíritu Santo de Dios vino, Él vienen los dones espirituales, y es importante que como iglesia los tengamos. Es importante que la iglesia manifieste, que cada uno de nosotros podamos trabajar esos dones espirituales dentro de nuestras vidas, que se empiecen a desarrollar, que sea el deseo de tu corazón decir: Señor, mira, quiero que trabajes en esta área, que el regalo que Dios tiene para tu vida se empiece a desarrollar. Me encanta cuando el Espíritu Santo de Dios, y lo que lindo es lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en últimos tiempos en medio de nosotros. Cómo el Espíritu Santo de Dios nos está, hermano, manifestando su poder de una manera maravillosa. Y el que quiere se goza, y el que no quiere se va igual para la casa. Así de sencillo. Pero cuando nosotros nos abrazamos
y vemos eso, es porque somos sensibles a lo que el Espíritu Santo Dios quiere empezar a hacer en medio de nosotros, o está haciendo en medio de nosotros, en manifestarse. Y nosotros poseemos un don en nosotros, y puede ser mucho más, en que tiene que desarrollarse. Busca, y para eso hay que buscar de esa presencia. ¿No crees que el don va a venir si es más importante para ti las teleseries que buscar a Dios? No estoy diciendo en contra que no puedes ver teleseries. Puedes tener tu tiempo, pero si eso te está alejando de los propósitos de Dios, no está bien. Es ahí donde choca eso que tiene que estar conectado al corazón de Dios. Cuando le das más tiempo a esas cosas que te alejan de Dios, a las cosas que tienen que acercarte a Dios. Tener un equilibrio en tu vida espiritual. Y nos queda la próxima semana. Lo otro, adoro con gozo, y no solamente con gozo, sino que con propósito. Es importante saber que el Espíritu Santo de Dios nos permite, ¿cierto?, adorar con gozo y adorar con propósitos. ¿O no tiene que tener propósito? Hay que adorar con propósito a Dios. Es decir, Señor, aquí está mi corazón. ¿Cuál es tu propósito en la vida de adorar a Dios? ¿Cuáles son tus propósitos de adorar a Dios? ¿Ah? ¿Por qué la adoras? ¿Cuál es tu propósito de revenir y levantar tus manos a Dios? ¿Por qué? Agradecimiento. ¿Ya? Porque te da la vida. Es un motivo más que suficiente. ¿Cierto? Te tiene un trabajo que te permite, ¿cierto?, traer. ¿Y qué pasa en tus momentos difíciles? ¿No hay motivo o propósito? Claro que sí, para que el Señor te anime. Claro que sí, Él nos viene, nos dice, y lo más lindo que cuando estamos más debilitados es cuando más Dios se puede hacer sentir en nuestras vidas. Y vimos el salmista David, cuando él va, es cierto, y hace cuando él cae en pecado, y después crea el salmo. Y él empieza, ¿por qué te bate también? Y ve cómo su cuerpo se empieza a envejecer en tanta área, pero él supo reconocer a Dios y Dios lo levantó de esa situación. De la misma manera, nuestra adoración tiene que ser con gozo, y no solamente con gozo, sino que con propósitos. Si te sientes debilitado, ese es tu propósito. Señor, anímame. Y si estás alegre, ese es tu propósito. Señor, gracias porque me hace sentir contento. Señor, me dieron el nuevo trabajo, Señor, gracias. Señor, no me dieron el trabajo, igual te adoro, Señor. El otro, la iglesia. La iglesia me resulta vital, no rutinaria ni aburrida. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida, venir a la iglesia, hermano, nos resulta una bendición. No es una rutina. Ni tampoco, no, ya vamos a ir a la iglesia y mire, se me fue el que siempre lo ocupo de... Algún hermano se me acercó, pastor, me siento triste, ¿por qué? No, es que se le fue el que usted siempre coloca como ejemplo, el chavo, y ahora ya no puede hacer nada. Siempre lo utilizaba, bueno... Pero es muy importante saber que muchas personas a veces se aburren. Hay que ir a la iglesia. Si no voy, el pastor va a decir, quizás no, ya el hermano no está, y me van a llamar, mejor para evitarme la llamada, mejor estoy ahí. Y vienen y muestran rostro. Está bien. Y terminar, ¿no? Ya estamos, ya al pastor le quedan 5 minutos y todavía van en cuánto, y le faltan como no sé cuánto todavía, y están preocupados. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero hay personas que sí están preocupados. Están viendo la lista que tienen en la mesa y dicen, wow, pastor, no venía, le queda poco y tiene que terminar, y le quedan hasta, se toma como 4 minutos en cada una, sacándola, empiezan a 4, 8 y empiezan a sacar cuentas. Yo sé que ustedes no son así, pero hay personas que son así. La tabla de multiplicación les trabaja súper bien cuando se tienen que ir. No, y empiezan, esto se aburre, no. Cuando tú estás en la casa de Dios, es vital para ti. Amén, gloria a Dios. Por eso el salmista dijo, yo me gozaré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A mí me encantan personas que aman tanto y aman ir a la iglesia. Aman estar ahí, dicen que se sienten
gracia. Y no es que la iglesia te va a salvar, sino que es un momento que tú tienes en que te desconectas de todo lo que demás que tú tienes rutinario en tu vida, y es el momento que tú tienes y yo tengo para darle a Dios. Ya sea adorando, escuchando, aprendiendo, enseñando, pero se lo estamos dando para Dios. Y es vital, no debe ser un aburrimiento ni rutinario para ti, sino que tienes que hacerlo parte de tu vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios trabaja tan bien en ti que el Espíritu Santo de Dios dice, oye, mira, hay servicio y tú ya de antes estás preguntándote, oh, ya tengo que hacer esto, no, mira, no voy a trabajar más rápido. Y lo que es increíble lo que hace el Espíritu Santo, que rápidamente lo único que quiere es estar en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Santo eres. A algunos la conciencia como que les trabaja. Tú dices así, la conciencia dice, no, debieras hacer así. Pero tú haces así como, pero debiéramos amar, estar, congregarnos y gozarnos en el Señor. 2 más y vamos a terminar porque la próxima semana vamos a seguir, si yo lo tengo todo fríamente calculado. Así ya, y a otro giro ya. Cuando tenemos el Espíritu Santo y en esa forma correcta, ¿tengo qué cosa? Una fe. Coloqué ahí, tengo una fe para compartir con otros. En compartir con otros. Lo que Dios hace contigo es importante saber, cierto, de que tú tienes que entregárselo a los demás. ¿Cuánto han visto en fe la mano de Dios obrar? Una de las cosas que yo me alegro es haber tenido una escuela espiritual de Dios en mi vida, en tantas áreas, especialmente en la fe. Ver a mis padres de una manera especial, ver cómo Dios trabajaba en fe. Increíble, que si la fe no hubiera estado presente en ese momento, quizás que hubiera pasado, pero la fe estaba ahí, puesto en tantas áreas de nuestra vida. Me acuerdo de una oportunidad, nuestros zapatos estaban rotos y mi mamá los mandaba así a la escuela y lo que hacía era pescar papel de diario, de periódico, y lo doblaba harto y lo colocaba ahí. Nosotros teníamos que ponernos el periódico y así nos íbamos a la escuela. Y cuando estábamos en la escuela no hacíamos nada más que estar sentados y no mostrar el zapato, que nos daba vergüenza. Y cuando íbamos a la iglesia nos arrodillamos hacia la pared para que nadie, los hermanos no nos vieran. Pero yo como pequeño pudiera haberme enojado. ¿Por qué me tienen esto? Porque mi padre siempre me enseñó, no te preocupes, créele a Dios y Dios te va a dar unos zapatos. Mis padres no tenían para comprarme, pero sin embargo Dios a través de eso vivíamos en fe. Si tengo los zapatos rotos, bueno, es lo que tengo. Pero después Dios venía y me bendecía. Pude ver momentos especiales de parte de Dios en que le puedo contar y quedarme aquí toda la noche contándole la forma, pero no voy a pasarme el tiempo porque algunos de ustedes dicen, no, pastor, ya se pasó unos minutos, pero contarle, hermano, que hay momentos en que la fe es tan importante porque la fe es la que va a mover el corazón de Dios, la mano de Dios para tu vida. Ver en fe cómo Dios se manifiesta de una manera en que uno decía, de la nada. Mi padre, me acuerdo que tenía que estar, nos llevaba, ¿cierto?, un programa radial que él tenía después de la iglesia. Me acuerdo que él dijo, ya le voy a dar la casa al Señor. Me acuerdo que habló con mi mamá y le dijo, mira mi amor, le decía, vamos a darle la casa al Señor, una casa que mi abuela le había dado a él para una casa muy linda. La iglesia estaba muy pequeña, en un rincón, y la casa de él teníamos toda una pieza, un parrón bien grande, me acuerdo, que daba fruta, uva de distintos sabores. Todos teníamos nuestro cuarto sin ningún problema, muy cómodo. Y de la noche a la mañana dice, ¿sabes qué, hijo? Hablé con la mamá, quiero sentarlo a la mesa, le vamos a dar la casa al Señor. Y nadie se puso a preguntar, ¿y dónde vamos a vivir? Sino que siempre veíamos a Él como la cabeza del hogar, que cuando Él decía una palabra decía de tanta fe, Dios va a proveer, no lo único que lo decía. Y le creían porque yo veía cómo Dios nos proveía. Y me acuerdo que se hizo tirar la casa y era una locura, toda la casa, y venía gente, sellaron las puertas, bueno, no voy a contar todo el drama, pero y se hizo tira todo y se levantó el templo y la iglesia se llenó inmediatamente. Y en ese momento fuimos viviendo, ¿cierto?, en lugares, arrendando lugares muy pequeños, en que me acuerdo que ya no dormíamos cómodos, dormíamos incómodos.
Pero tampoco estaba la palabra, papá, ¿por qué no le diste la casa al Señor y ahora mira dónde nos tiene? No, decíamos, Señor, gracias, porque un día tú nos vas a dar algo mejor. Y siempre mi padre nos hacía repetir eso. En la mesa le oraba, Señor, gracias por esa casa que tú nos vas a dar. No la vemos ahora, pero tú la vas a dar, Señor, y te dimos la casa para ti. Y no es que le estaba sacando en cara a Dios, sino que a lo que Dios le había hablado y lo seguía confesando. Y nosotros estábamos pequeños, lo escuchábamos y seguíamos en la misma corriente. Sí, Señor, amén. Y gracias por la casa y no veíamos nada. Solamente vivíamos en un momento en que nos hacíamos, me acuerdo, mi hermano mayor, de repente dormía uno en el sillón, yo dormía en el suelo y los turnábamos. Me dice, ya, mañana a ti te toca dormir en el Señor y a mí en el suelo. Y así los turnábamos. Mi hermana tenía que dormir, ¿cierto?, en un rincón, en unos camarotes, ¿cierto?, porque éramos 7 hermanos. Así que imagínense, no había televisión en ese momento y mis padres tenían 7 hijos. Así que imagínense cómo estaba la cosa. Pero ahí estábamos. Y de repente venían hermanos del sur, de otro lugar a visitar, y mi papá decía, ya, tenéis que darle en la cama a los hermanos, y de repente nos teníamos que ir a dormir en el sol en la pieza de mi papá, y todo incómodo, pero nunca vi a ninguno de mis hermanos decir, ¿por qué? Siempre le damos gracias al Señor. El cuento de la historia corta es que ahora nosotros podemos ver que mi padre ahora tiene una casa maravillosa, donde yo ya me fui, me acuerdo que hizo una casa con una habitación para cada uno de mis hermanos. Y se fueron, uno por uno se empezaron a salir, ¿cierto? Yo me vine para acá, otro hermano a otro lugar, ¿cierto? Y la casa quedó ahí, grande, con una habitación para cada uno. Y cuando mi hermano se fue, yo pesqué una pieza y la agrandé para más grande. Y ahora el que está ahí, ahora el único que queda en la casa, porque todos lo hemos ido de ahí, tiene la casa completa para él. Y nosotros hicimos ya, el último se queda con la casa, ya se quedó con la casa. Pero nosotros hemos visto la mano de Dios de una manera especial, tal como Él lo había dicho años atrás. Y no solamente eso, que el Señor le vino y le dio una casa mucho más grande, una parcela que Él tiene con piscina, con una casa tremenda. Hizo cuartos, ¿sabe qué?, para todas las personas. Y cada cuarto tiene su baño. Tiene 8 cuartos y cada cuarto tiene su baño. Porque dice, cuando vengan los ángeles del Señor, dice, yo los voy a tomar y los voy a colocar como corresponde a los hijos de Dios. Y la gente viene del sur, de todos lados, y ahí tienen su pieza, todos con su baño, y si quieren usar la piscina, usen la piscina, y sin ningún problema. Y cuando eso significaba vivir por fe, cuando Él en un momento nos sentó a la mesa y decía, ¿sabe qué? Vamos a dar la casa para el Señor, porque Él lo que estaba visualizando en fe era lo que el Espíritu Santo de Dios le había dicho. Vamos a dar tu casa, pero yo te voy a darte una mejor. En ese momento no dudó, en ese momento dijo, no, es que ¿cómo voy a dar la casa a mis hijos? La incomodidad. Señor, si esto tú me lo estás haciendo sentir a través del Espíritu Santo, es porque tú quieres hacer algo. Y al día de hoy yo puedo ver eso que en un momento era visionario en decir, ¿cómo va a suceder? Ahora ha sucedido. ¿Qué quiero decirte con esto? Y con esto termino. Que cosas que el Señor y el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a moverte en fe, es en ese momento que tienes que creerle a Dios. Créele a Dios. Cree a las locuras que el Espíritu Santo solamente sabe hacer. Cree en lo que Él puede hacer. En los momentos que yo puedo ver hasta este punto de la vida, cómo Dios ha tratado con mi corazón. Pero nunca he visto la mano de Dios salirse de mi lado. Por eso, crea los propósitos que Dios tiene para tu vida. Ponte en pie, por favor, iglesia. Cada vez que tú y yo vivamos en querer tener una correcta relación con Dios, Dios nos va a permitir, y el Espíritu Santo de Dios va a empezar a moldear nuestra vida como Él quiere que seamos moldeados. Cada uno de nosotros nos conocemos como somos. Nosotros nos conocemos más que nadie. Nadie más nos puede conocer que nosotros mismos. Pero Dios nos conoce aún mayormente. Y Él sabe los propósitos que Él tiene para tu vida. Y sabe de la manera como Él te quiere mover en fe. En que tú le creas a Dios que todos estos puntos que estás viendo, si bien es cierto, no son milagros, son vidas y una vida normal a la cual el Espíritu Santo de Dios te está llamando. Creerle a Dios no es un milagro, sino es una obra normal que tiene que vivir con nosotros a diario. No más seguro que en algún momento has pasado necesidad. En ese momento mueve la mano de Dios en fe y cree en decirle al Señor, Señor, provee, porque así lo necesitamos. O el poder bendecir a otros de la manera como Dios te bendice. Porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos moldee, empieza a hacer cosas maravillosas.
que solamente Él sabe hacer. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y deja que el Espíritu Santo de Dios trate en tu corazón en estos 3 minutos que nos quedan. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate en tu corazón. Que lo que Dios ha hecho en vidas de otras personas sea motivo de motivación para ti, para creerle a Dios donde Dios te quiere llevar. Que si Dios te tiene en este lugar es porque Él quiere hacerte, que tú seas útil en su mano en el propósito de Dios para tu vida. Y si tú en esta noche tienes una necesidad, levanta tu mano ahí donde está, vamos a orar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Creerle a Dios. Posiblemente el trabajo que tú tienes no es el que tú esperes, necesitas otro mejor. Dile a Dios: Señor, necesito otro mejor. Lo que va a hacer que Dios te dé otro trabajo es la relación que tú tienes con Dios, en que Dios dice: si yo le doy un trabajo a tal persona, a mi hijo, a mi hija, si yo le doy un trabajo mejor, yo sé que esa persona no va a permitir que mi relación con Él se acabe. Todo lo contrario, Dios nos conoce tanto que sabe que si Él te sigue dando más, tú más le vas a dar también a Dios. Es así como Dios obra. Por eso créele a Dios. Dios no hará nada de lo que tú no le permitas hacer. Si tú le permites a Dios obrar, Él va a obrar. Oramos. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu palabra, Señor, por esto que tú nos has enseñado y seguirás enseñándonos. Señor amado, lo que tú tienes para nuestras vidas. Hay tantas cosas y tantos puntos, Señor, que podemos ver aquí que son tan importantes y tan necesarios para nosotros. Puntos, Señor amado, que debemos llevarnos en nuestra vida cotidiana y normal, Señor, porque son propias de nosotros cuando tenemos una relación contigo. Pues, Señor, yo te pido en esta noche que estas manos que se han levantado sean conocida la petición que ellos tienen en su corazón delante de tu trono, como Hebreo nos enseña y nos motiva, Señor, acercarnos al trono de tu gracia en forma confiada. Pues, Señor, yo te pido que ahora tomes, Dios mío, esa necesidad, Señor amado, y puedas, Dios mío, Espíritu Santo, Dios, Espíritu de Dios, obrar sobre ellos y sobre ellas, como solamente tú sabes hacerlo, en cualquier área de su vida, emocional, espiritual, sentimental, económica. Señor, muévete de una manera como tú sabes moverte. Obra, Señor, en su vida, en mi propia vida, Señor, obra de una manera especial. Que tu gozo venga y que tu Espíritu Santo venga como bálsamo de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y que su dormir sea motivado a través de tu Espíritu Santo en el trato que tú puedes hacer con ellos mientras ellos duermen. Que al levantarse tú seas su motivación y que ellos sientan que hay un espíritu dentro de nosotros que nos está motivando a ser mejores y a seguir adelante, no importando si estamos en victoria o en derrota. Señor amado, tú sabrás levantarnos de ahí y colocarnos en la altura, Señor amado, donde tú nos quieres llevar. Bendice a tu iglesia, bendice a los tuyos, bendice a tus hijos e hijas, Señor, en esta noche. Coloca, Dios mío, ese sentir en su vida de una manera especial. Abrázalos solamente como tú sabes abrazarlos, Señor. Hazlos sentir en el hueco de tu mano. Hazles sentir, Dios mío, protegido. Hazles sentir, Dios mío, las caricias tuyas como nunca antes ellos la han sentido, Señor. Sé tú su motivación de una manera especial. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que ahora, Cordero de Dios, queremos recibir tu bendición sobre nosotros. Queremos recibir esa bendición sacerdotal que tú solamente sabes dar. En decir que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y coloque en nosotros paz y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice...